primer lugar, se aprobó Privacy Framework, que es ese marco, ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para flujo de datos de Europa hacia Estados Unidos. Ahí las compañías yo creo que han respirado un poquito porque estaban pues, bastante preocupadas por ese panorama. Tuvimos también la aprobación aquí en España de la Ley de Protección del Informante o del Canal de Denuncias, que ha traído la obligación de adaptar procesos en materia de privacidad en las compañías que están obligadas a observar esta norma. Hemos tenido también en España la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, que ha supuesto un cambio en materia de las llamadas telefónicas, que en principio se suponía que se ha cambiado todo, pero al final ha sido para dejar todo más o menos como estaba. O sea, a nivel práctico tampoco ha habido mucho cambio, pero sí es verdad que a nivel de telemarketing pues ha habido que hacer determinadas evaluaciones y análisis sobre el interés legítimo que tienen las empresas a la hora de realizar este tipo de llamadas. Y la Agencia Española de Protección de Datos publicó una circular en la que establecía otra serie de requisitos y obligaciones. También se han definido en toda Europa nuevos requisitos para el tema de las cookies, sobre todo para evitar patrones oscuros y ciertos sistemas de engaño al usuario que se veía obligado de alguna manera a tener que aceptar las cookies. Entró en aplicación la Digital Markets Act. Y muy relevante también aquí en España, y siguiendo la estela de todo lo que está ocurriendo en Europa con otras autoridades de control de protección de datos, la Agencia Española publicó su guía sobre el tratamiento de datos biométricos en el entorno laboral, que ha tenido un altísimo impacto en todas las empresas que tenían implementados estos sistemas de controles biométricos. ¿Qué nos espera en 2024 en materia de gestión y protección de datos? Para 2024, principales hitos o retos, de nuevo volvemos a hablar de inteligencia artificial, el texto definitivo que salga en la Unión Europea y las implicaciones que tenga en materia de privacidad. Hablamos también de que entrará en aplicación la Digital Services Act, y muy importante también, las empresas tendrán que ajustar o revisar sus programas de protección de datos, no solo para esta normativa, sino ya enfocados al reglamento de datos que se aprobó en diciembre de 2023. Tenemos en materia de cookies, vamos a ver si finalmente desaparecen las cookies de terceros, si se aprueba el reglamento del e-privacy, que llevamos ya mucho tiempo esperando a ver si sale ese texto, y cómo queda el panorama de cookies. En este sentido también es muy relevante cuál va a ser o cómo se va a solucionar el conflicto que tiene actualmente Meta con el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades de control europeas en cuanto a el uso de cookies y el perfilado de los usuarios con ese sistema, ¿no?, de Pay or OK, que hemos venido viendo que cada vez más plataformas, medios de comunicación se están acogiendo a este sistema, y tendremos que ver si quizá las autoridades de control europeas tengan que matizar un poco cuándo y en qué niveles se puede utilizar estas alternativas a la aceptación de las cookies, que la mayoría de usuarios lo cierto es que lo perciben como una extorsión. Tenemos también, por supuesto, la transposición de la directiva NIS2 en materia de ciberseguridad, que afecta a infraestructuras críticas, a centros de enseñanza y a empresas de determinados sectores que se consideran de alto riesgo. Esta transposición debería estar llevada a cabo, si no recuerdo mal, para octubre de 2024, y bueno, pues veremos cómo se implementa, porque a diferencia de los reglamentos que son de aplicación directa, las directivas europeas sí tienen que tener su ley nacional en cada Estado miembro. Y por supuesto creo que seguiremos hablando de biométricos. No sé si quieres hacer un poco más de hincapié en la parte de las cookies. Por una parte, como todavía no tenemos el texto del reglamento e-privacy, todo parece que queda un poco en el aire, ¿no? En segundo lugar, las propias autoridades de control de protección de datos, y en concreto la Agencia Española de Protección de Datos en su guía sobre las cookies menciona que pueden existir en las páginas web métodos alternativos, de forma que no tenga que el usuario no tenga la libertad total, por así decirlo, de no aceptar las cookies, sino que a quien no acepte las cookies se le puede exigir
un método alternativo equivalente. Claro, aquí ¿qué han hecho las empresas? Han dicho, bueno, pues el método equivalente va a ser imponer un pago que puede ser de distinta cuantía, ¿no? En Meta, por ejemplo, pues quizá la cuantía es muy excesiva, lo que está exigiendo. Otras plataformas, otros medios exigen quizá un pago más simbólico, y en otros casos medios de comunicación lo que exigen es que te suscribas. Todo esto yo creo que sí que es necesario que se vea finalmente más perfilado y que se encuentre un equilibrio, porque si no, muchas veces lo que pasa, o lo que el usuario yo creo que tiene la sensación es que si no compras por el producto, eres tú el producto. Respecto a los datos biométricos y todo, bueno, pues lo que ha supuesto un poco la adaptación, ¿solamente es para empresas, también es para el ámbito laboral, solamente es para el ámbito más de los eventos, de las experiencias? ¿Cómo nos va a afectar realmente? Yo creo que aquí es interesante dos cuestiones, y sobre todo aquí en España, donde el legislador en la Ley Orgánica de Protección de Datos sí introdujo requisitos adicionales al consentimiento para el tratamiento de determinados datos de categoría especial. No lo hizo así con los datos biométricos, con lo cual en principio cabe esperar que el dato biométrico baste el consentimiento libremente otorgado, informado, evidentemente con todas las garantías, pero que baste el consentimiento del interesado para poder tratar ese dato biométrico. Sin embargo, con esa exigencia de juicio de necesidad y de proporcionalidad del tratamiento, lo que deriva en la práctica es que tampoco va a ser posible tratar el dato biométrico con el consentimiento de los interesados. Yo creo que aquí quizá debería buscarse un equilibrio y que los niveles de exigencia de la proporcionalidad del tratamiento y en concreto del juicio de necesidad se reduzcan para que sí puedan tratarse con el consentimiento del interesado. De otra forma, al final lo que estamos haciendo es que las personas, nosotros no vamos a ser libres de controlar y de decidir a nuestra entera voluntad sobre el tratamiento de estos datos nuestros. Has hecho mención antes al nuevo reglamento de servicios digitales como uno de los hitos que igual no aplica tanto a los datos, pero sí que me gustaría que hiciera referencia un poco a la DSA y cómo va a interceder o cómo se va a aplicar en cuestión de datos personales desde tu punto de vista. Yo creo que lo más relevante a nivel de datos personales que trae esta norma es la incidencia en prohibiciones de realizar perfilados de los usuarios para luego impactar con publicidad digital cuando ese perfilado está basado o emplea datos de categorías especiales, como puede ser la orientación política o las creencias religiosas, y también la protección a los menores, respecto a los cuales queda prohibido hacer perfilado también.